Radio Educación. Desde la Ciudad de México, Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. ¿En serio? ¿El uso de FaceApp me pone en riesgo? ¿Cómo es que damos acceso a más información de la que pensamos? Dice la policía cibernética que cuando aceptamos los términos y condiciones, permitimos que la aplicación acceda a las fotos y videos del dispositivo móvil, a nuestros contactos, ubicaciones y correos electrónicos. ¡Caray! Ya ni en el ciberespacio puede uno sentirse a salvo. Cometemos 3 errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama Agencia de Seguridad Nacional. Marta Peirano, periodista española, especializada en seguridad, privacidad y derechos de Internet. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha puesto a reflexionar sobre el asedio que existe a nuestra intimidad por parte de las plataformas digitales o sobre el uso que hacen los gobiernos de nuestros datos? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. El documental The Great Hack, El Gran Hackeo o Nada es Privado, da cuenta de cómo Cambridge Analytica, que era una empresa experta en el análisis de datos, utilizó la información privada de millones de perfiles de Facebook para influir con procedimientos poco éticos en la campaña presidencial de Donald Trump y la campaña sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit. En este documental escuchamos frases como: Google y Facebook son las empresas más poderosas del mundo porque el valor de los datos ha superado al del petróleo. Es el activo más valioso del planeta. Cuando la gente vea hasta qué punto nos vigilan, se va a quedar sorprendida. Las plataformas que surgieron para conectarnos ahora son un arma. Es imposible saber qué es qué, porque nada es lo que parece. InMotion, música de la película The Social Network, La Red Social, Estados Unidos 2010.
¿Qué tanto sabe el Facebook sobre nosotros? Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestra invitada es Alex Argüelles, encargada de comunicaciones de la ONG Derechos Digitales. Alex, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por aceptar esta entrevista. Hola Leticia, buenas tardes, gracias por la invitación. Alex, ¿por qué la información que subimos a Facebook y o a las redes sociales en general debería ser motivo de reflexión? Pues pensemos que toda la información que compartimos en Internet, ya sea diferentes redes sociales, no solo Facebook, por ejemplo, la que compartimos a través de Twitter, YouTube, por ejemplo, o incluso estos perfiles que creamos para sacar nuestras cuentas de correo, son breves fragmentos de nuestra identidad no digital. Esto quiere decir que estos cachitos de información se van a asociar con las personas que somos en cualquier plataforma, más allá de las plataformas virtuales. Y esto eventualmente, si no tenemos realmente la conciencia de qué información estamos poniendo allá afuera, puede desencadenar una serie de vulnerabilidades para nuestra seguridad. Vulnerabilidades que pueden tener relación con la exposición de datos que podrían generarnos otro tipo de problemas, como pueden ser datos médicos o incluso datos bancarios. Y eventualmente, el tener esta conciencia de cómo vamos creando estas identidades digitales también nos permite generar conciencia en torno a cuáles son las estrategias de seguridad que queremos diseñar para protegernos a nosotras mismas y a las personas con las que convivimos, ya sean nuestros familiares, nuestras parejas, nuestras colaboradoras o todas estas personas que eventualmente también comparten esta información personal y privada con nosotras y de cierta forma, a través de los vínculos que creamos, también vamos desarrollando más información sobre cuáles son los contactos o incluso las redes en las que colaboramos, las plataformas digitales. Esta información constituye breves fragmentos de nuestra identidad no digital. Hablábamos de las redes sociales, pero también están las aplicaciones, desde Uber hasta la que se nos ocurra mencionar. ¿Representa algún peligro el que pongamos ahí nuestro nombre, dirección, número de tarjeta bancaria, datos de identificación personal, Alex? Definitivamente, incluso ha sido un tema de discusión muy importante respecto a más allá de poner otra vez este dedo señalador a las usuarias de estas plataformas, es también como esta reflexión que se hace a las empresas respecto a cómo resguardan esos datos, que por un lado les piden a sus clientas, pero también estas empresas están utilizando para generar otro tipo de actividades. Por ejemplo, actividades que permitan ofrecer publicidad que esté más enfocada a personas de una región o personas de cierto género o personas de cierta edad. Y eventualmente esto también va generando lo que llamamos burbujas de filtro, que son estos espacios donde en vez de tener acceso a Internet sin alguna especie de mediación, tú tienes acceso a un Internet relativamente, digamos, entre comillas, curada. Esto quiere decir que se han segmentado ciertas cosas que alguien, y a través de ciertos algoritmos, decide que van a ser más interesantes para ti. Pero finalmente esa no es una decisión que quede en manos de las usuarias. Es una decisión que toman diferentes empresas para intentar posicionar de una mejor manera los productos o servicios que ofrecen. Entonces es muy importante tener conciencia que más allá de estas amenazas a través de las plataformas digitales, como pueden ser fraudes bancarios o suplantación de identidad o incluso estas especies de violencias que se ejercen contra ciertas comunidades marginalizadas, ya sea por cuestiones de género o raza, también estamos hablando de cómo hay ciertos intereses comerciales que de cierta forma han permitido que estas vulnerabilidades sean explotadas, de modo que las usuarias no tienen realmente toda esta autonomía sobre su información. Y es un poco lo que intentamos desde diferentes organizaciones y esfuerzos, hablar para que se pueda crear una conciencia más colectiva respecto a cómo podemos protegernos mejor y cómo podemos exigirle tanto a las empresas como a los gobiernos que tomen cartas en el asunto para evitar que los entornos digitales se conviertan en entornos donde las usuarias estamos 100% vulnerables. Y ya que hablas de usuarias y usuarios de las plataformas digitales desde la perspectiva de quienes hacemos uso de las mismas, así como de las aplicaciones, ¿qué tanta idea tenemos de la importancia de la información que generamos y que compartimos a través justamente de estos canales? ¿Tenemos conciencia realmente de lo que implica y de las vulnerabilidades que abre? Hay un tema muy interesante respecto a eso que tiene que ver con
estas transacciones legales, por así llamarlas, que todas las personas que hacemos uso de las plataformas, aplicaciones o redes sociales hemos como intervenido en ellas de alguna forma. Y estas transacciones legales son principalmente estas cuestiones de términos y de los servicios a los que estamos accediendo a usar en Internet. Cuando una persona nada más ve que es como un memotreto enorme con textos en estas fuentes con tipologías súper chiquitas, honestamente como que nos da flojera en general y no nos sentamos a revisar todo lo que estamos viendo ahí, pero finalmente le vamos a dar clic en ese botón de aceptar con tal de tener acceso a la plataforma, ¿no? Y esa actividad, o más bien esas acciones, son súper perjudiciales porque básicamente en esos términos y condiciones las empresas están poniendo por sentado lo que van a hacer con tus datos. Muchas veces se ha criticado, incluso hay un estudio que me parece que hicieron en Estados Unidos, que tiene que ver con cuánto tiempo una persona se tardaría en revisar todos estos textos de términos y condiciones de las plataformas más populares, ¿no? Y finalmente, terminan siendo cantidades ridículas de tiempo, cantidades que incluso rebasan días, o sea, son cosas como de semanas o incluso meses, que una persona se tardaría revisando todos los términos y condiciones de todas las plataformas que usamos en Internet. Entonces, esto también tiene que ver con la responsabilidad de las empresas. Esperan un montón de información de todos estos servicios que usamos. Sin embargo, no es tan clara, o sea, esta forma en la que utilizan esos datos y recopilan estos datos no es tan clara para las usuarias. Y eso genera, si de por sí ya existen brechas digitales, esto genera otra barrera para entender realmente qué es lo que pasa con nuestra información en Internet. Entonces, un poco, cosas que, por ejemplo, Facebook sabe son justo cuál es tu nombre, cuáles son tus fotografías, y por eso puede asociar tu nombre con cómo te ves. Incluso tiene estos programas para que personas puedan identificarte en otras fotografías y eventualmente etiquetarte. Entonces ella tiene como muy clara cuál es la relación entre este nombre o este seudónimo o esta etiqueta que tú usas para identificarte y cómo te ves. Por otro lado, también están las posibilidades de geolocalización. Quiere decir que además de saber tu nombre, cómo te ves, también puedes saber dónde estás. Y esta geolocalización no es única, esta geolocalización, como que viaja contigo. Entonces, dependiendo de los lugares en los que tú te conectes, Facebook puede saber dónde te desplazas. Y esto puede permitir que se tracen las rutas de tu hogar a tu trabajo, de tu hogar a tu escuela, o incluso los lugares que frecuentas en fines de semana o si es que viajas. Esto también tiene que ver con, por ejemplo, otra serie de cuestiones que pasan como, pongamos entre comillas, esto de viajar en Internet. Pero si yo desde Facebook le di clic a un anuncio de, no sé, una tienda de repostería, de repente Facebook va a saber que a mí me gustan los postres y que particularmente me encantan los pasteles. Entonces, Facebook le va a estar mandando información a esta página de repostería para que la página sepa cuáles fueron los anuncios que yo vi que más me llamaron la atención y eventualmente, en este acuerdo comercial que tiene Facebook con sus anunciantes, me puedan ofrecer ciertos contenidos que van a apelar a mis intereses. Pero el hecho de que me ofrezcan esos contenidos significa que no me van a mostrar otros contenidos que tal vez no tengan que ver con mi antojo de pastel en un día específico, pero sí me van a restringir la posibilidad de enterarme de otras cosas. Entonces, esa clase de información que no es tan sencilla como decir, claro, Facebook tiene tu nombre, sino que Facebook tiene tus patrones de comportamiento y tus hábitos, es un poco más difícil de explicar. Pero, finalmente, teniendo esta conciencia de cómo la información que compartimos no es solo información como que digamos, como una especie de producto fijo, como un nombre, por ejemplo, sino que también son todas estas informaciones que vamos generando respecto a nuestros hábitos y comportamientos en Internet, chance podemos entender mejor cómo es que nuestras identidades también se exponen. Esto tiene que ver, por ejemplo, hace mucho se comentaba de un caso que fue icónico, en el que una página de Estados Unidos, de una de estas tiendas como supermercados, de repente le envió un correo a un señor respecto a artículos para bebés. Entonces el señor sacó mucho de onda porque pues él tenía una hija que ya era mayor de edad, pero pues no necesitaba estos artículos para bebés, vaya. Y de repente se enteró que su hijo utilizaba su computadora para hacer ciertas compras y eventualmente esa oferta se le estaban ofreciendo a él porque la página tenía esta noción de que él era quien estaba buscando esos artículos porque las conexiones y las búsquedas se habían hecho desde su cuenta, desde su computadora. Pero finalmente él se terminó enterando de que iba a ser abuelo porque la página le
compartió esa información. No fue directamente a la hija quien le dijo, como, oye, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Entonces, finalmente, esta clase de cosas que resultan un poco chistosas y a la vez alarmantes, terminan también teniendo que ver con esta forma súper agresiva en la que se ha legitimado el uso de ciertas prácticas de publicidad digital que son muy abusivas con las experiencias de las usuarias. Y bajo este paraguas o término general de mejorar la experiencia de usuario, lo que realmente está pasando es que se le está reduciendo a las personas la libertad o la capacidad que ellas puedan tener para elegir qué ver, cuándo verlo, qué hacer, y de cierta forma incluso qué información compartir en Internet y en otros espacios. Entonces, Facebook, pensemos que Facebook no solo es Facebook en sí, o sea, como esta plataforma de esta red social, sino que Facebook también es WhatsApp, Facebook también es Instagram, Facebook también es Messenger. Entonces, Facebook, si pensamos a Facebook como una empresa, tiene todos estos fragmentos de nuestra información que va recopilando de estas diferentes plataformas. Entonces Facebook es una empresa que tiene un montón de poder sobre nuestra información y no es gratuito que entonces Facebook también se haya convertido en años recientes en una plataforma que además de estar bajo el escrutinio constante de diferentes organismos que intentan revisar las acciones que tiene porque en diferentes momentos han puesto en riesgo los derechos de sus usuarias, Facebook también tiene pues muchas responsabilidades, ¿no? Que finalmente si nosotras como usuarias no tenemos conocimiento de cómo exigirle a las plataformas que ejerzan responsabilidades respecto al cuidado y al buen manejo de nuestra información, eventualmente las plataformas, como cualquier empresa, van a apelar por lo que a esas plataformas y empresas les rinda mejor. Y eventualmente, lamentablemente, esa forma de rendir mejor es explotando estos datos de las usuarias de maneras que beneficien sus acuerdos comerciales con los diferentes socios que tienen. Alex, además de estos fines comerciales que ya nos comentabas, a través de las redes y de las aplicaciones, nos decías al inicio de la entrevista, a través de la información que compartimos por estas vías, se pueden generar fraudes bancarios y además una suplantación de nuestra identidad. ¿Podrías abundar un poco en estos dos aspectos para que nos demos una idea más clara todavía de las implicaciones que tiene compartir la información como solemos hacerlo, como con mucha tranquilidad? Pensemos, por ejemplo, en esta idea de nuestra identidad digital, nuestro yo digital, ¿no? Cuando nosotros hacemos uso de diferentes plataformas, pues compartimos detalles de nuestra vida cotidiana, detalles que parecen súper inocentes y que genuinamente sería casi que impensable imaginar que eventualmente esos datos puedan hacernos vulnerables. Lamentablemente, pasa que, por ejemplo, dentro de las prácticas de seguridad digital, la primera y donde casi todas las personas fallamos tiene que ver con utilizar contraseña segura. Generalmente las personas para utilizar contraseñas terminan usando la misma contraseña porque así no se les olvida y peor aún, más allá de usar solo una contraseña, crean una contraseña que tiene mucha información suya. Una contraseña que puede ser el nombre más la fecha de nacimiento o el nombre de todas sus mascotas o, no sé, el nombre del equipo de fútbol que es su favorito, más, no sé, pongámosle ahí la fecha del torneo que ganaron o algo del estilo. Y finalmente, toda esa información con la que creamos esas contraseñas es la misma información que compartimos en nuestras redes sociales. Y eso es complicado porque si pensamos que las contraseñas son esta primera capita de seguridad que tenemos para proteger nuestra identidad digital, es un poco darnos un balazo en el pie eso de también compartir la información que constituye nuestras contraseñas tan libremente. Entonces, pensemos que cuando hablamos de casos que tienen que ver con fraudes bancarios, la mayoría de esos casos se realizan a través de la suplantación de identidad. Y para que alguien suplante tu identidad, debe tener suficiente información para fingir, aunque sea de una forma muy breve y muy básica, que es tú. Entonces, es muy importante que pensemos justo cómo vamos creando estas conciencias en torno a los hábitos de, incluso pensemos como una especie de higiene digital respecto a la información que ponemos allá afuera. Porque bueno, está el ejemplo de las contraseñas, pero también por otro lado, si no tenemos conciencia de la información que están recuperando nuestros dispositivos, podemos también estar de forma inconsciente compartiendo datos que tengan que ver con
cuál es nuestro nombre, como los etiquetadores inteligentes de los teléfonos celulares. Entonces ahí una persona tendría tu número de teléfono y tu nombre, o estas plataformas que permiten que encuentren tu perfil a través de tu correo electrónico. Entonces ahí una persona tendría de nuevo tu nombre o tu seudónimo y tu correo electrónico. Y si por alguna extraña razón ya tienes tu teléfono, ya tiene otros tres, o bueno, ya tiene 3 datos que son tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico. Y entonces con esos 3 datos puede conseguir formas de tener acceso a diferentes plataformas que le permitan ir recuperando estos cachitos de información. Entonces, si lo pensamos, es como ir armando un rompecabezas con nuestras identidades. Y si nosotras ponemos las piezas allá afuera, cualquier persona que tenga suficiente tiempo, suficientes ganas de perjudicarnos o las habilidades suficientes para recuperar esa información en el menor tiempo posible, puede atacarnos y puede vulnerarlos de manera que puedan trascender. Digo, de por sí ya un fraude bancario es suficientemente grave. Incluso ha habido casos, sobre todo hacia periodistas, activistas o personas que trabajan en la defensa de derechos humanos, que estas suplantaciones de identidad eventualmente se han manifestado como campañas de desprestigio y de legitimación a través de el mal uso de sus propias cuentas. Entonces es muy importante que de nueva cuenta hagamos esta conciencia respecto a qué información tenemos allá afuera. No sé, a través de buscar nuestros propios nombres, nuestros propios seudónimos, nuestros propios correos, a través de estos buscadores comerciales, como puede ser Google o como puede ser incluso DuckDuckGo, para ir buscando como más información sobre nosotras y eventualmente tener pues este mejor manejo de la información que tenemos allá afuera. Va a haber información que no podamos borrar, porque recordemos que Internet también tiene su propia memoria, y de repente esto pasa sobre todo en los casos en los que se comparten imágenes sin consentimiento. Tú puedes borrar la imagen, la primera imagen que se subió, sin tu consentimiento, pero tú no tienes control sobre todas las copias que se han almacenado. Entonces eso también sucede con nuestra información. Yo puedo tener el control de la información que yo subí a alguna plataforma que me permita modificarla, pero yo ya no puedo tener el control de la información que alguien copió y pegó en algún otro lugar o que copió y pegó en un documento dentro de su computadora para, no sé, eventualmente armar un directorio de personas o lo que sea. Y eventualmente eso me vulnera, porque hay gente que tiene mis datos sin mi consentimiento. Y es por eso que en México sí existen leyes que protegen estos datos personales y también incluso está esta cuestión de los derechos ARCO, que te permite que una persona, que en algún punto una persona, una empresa, una plataforma haya pedido ciertos datos tuyos, tú puedes pedir que esa plataforma, empresa o persona que está ofreciendo un servicio remueva tus datos, elimine tus datos o incluso modifique esos datos que tú le diste. Pero de nuevo, para saber que tenemos todos estos derechos, saber cómo podemos a nuestro favor, también hay que entender de entrada cuáles son los hábitos y las relaciones que estamos generando con las tecnologías, porque finalmente pensemos que es como la medicina. Claro, si de repente ya me rompí una pierna, pues tengo que ir al doctor a que me revisen, que me hagan estas radiografías y que eventualmente me pongan un yeso y demás. Pero cuando son otro tipo de enfermedades que pude prevenir, pues siempre es mejor intentar apelar a estos hábitos que me permitan prevenir estar en una situación de riesgo, que eventualmente terminar yendo al hospital porque la situación se salió de mis manos. Entonces eso es muy similar a lo que intentamos hacer desde esta conciencia en torno a nuestros datos en las plataformas digitales. Hacer que las personas entendamos que parte de esta cuestión de la soberanía tecnológica también tiene que ver con entender cómo nosotras podemos ser genuinamente dueñas de esa información que ya compartimos y cómo podemos protegerla de modo que tanto las empresas como los estados cumplan con las obligaciones que ya existen para evitar que nuestra actividad en Internet termine siendo una actividad que nos exponga o nos vulnere. Por lo que nos dices entonces, tenemos derecho, de acuerdo con las leyes, a conocer en todo momento quién dispone de nuestros datos y para citar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables. ¿Es correcto, Alex? Sí, incluso si tú de repente, por ejemplo, ya no quieres recibir publicidad de cierta compañía o no quieres que te estén llamando para ofrecerte tal o cual servicio, tú podrías ejercer tus derechos ARCO para que cancelaran esta información que obtuvieron de ti de cualquier base de datos. Y eso sería legítimo. Y eso, lamentablemente, no sucede con instancias, por ejemplo, bancarias o de telefonía, que comparten bases de datos de sus usuarias
con un montón de empresas socias que eventualmente utilizan esos datos para bombardearnos nuevamente de estas publicidades que son perjudiciales. Cuando hablamos de derechos ARCO, solamente para precisar, estamos hablando de acceso, rectificación, cancelación y oposición en lo que se refiere a la protección de nuestros datos personales, que es un derecho vinculado justamente a la protección de la privacidad. Y bueno, si nuestras audiencias quieren abundar en esta información, pues los institutos de transparencia y acceso a la información pública de todo el país, seguramente en sus sitios de internet pueden proporcionar con detalle a qué se refieren estos derechos y cómo ejercerlos, Alex. Claro, y además también justo en esto que mencionas, es muy importante que, o sea, pensemos que esta cuestión de los derechos ARCO tiene que ver con preservar este derecho humano fundamental que es el derecho a la privacidad. Ninguna actividad comercial, ninguna actividad de propaganda puede estar por encima del derecho a la privacidad. Y esto también lo vemos representado en otra serie de cuestiones que ya han sido por su propia cuenta bastante complejas y problemáticas al llevarlas a discusiones más amplias, que tienen que ver con, por ejemplo, qué sucede con estas tecnologías de vigilancia en el espacio público frente al derecho a la privacidad. Entonces, estos temas son bien interesantes porque si pensamos, o sea, utilicemos esta cuestión de los datos personales como una provocación a investigar de qué otras maneras las tecnologías influyen en el ejercicio de nuestros derechos y también en el menoscabo de los mismos. Entonces, pues sí, esta es una invitación a que, como ya decías, Ana Leticia, pues también las personas nos informemos, porque mientras más información tengamos, pues es más fácil que juntas compartamos qué estrategias queremos ir construyendo para crear pues un futuro más justo con nuestros derechos, con nuestras libertades y con nuestras identidades, ¿no? Finalmente. Alex, a lo largo de estos minutos de entrevista tú ya diste alguna información, algunas recomendaciones de cómo proteger nuestros datos. Por ejemplo, hablabas de contraseñas seguras y distintas contraseñas para cada uno, digamos, de las aplicaciones o de las tarjetas o de los correos electrónicos que manejamos en los medios digitales. ¿Qué otras recomendaciones podrías hacer para que nuestras audiencias pues protejan la privacidad de sus datos? Pues de entrada, la recomendación de tener contraseñas seguras es una recomendación que tiene varios matices. Pensemos, o sea, para generar una contraseña segura debemos tener contraseñas que sean únicas. Si de repente se nos ocurre esta gran idea de hacer una contraseña base y al final solo cambiarle algunos caracteres para que sea distinta en cada plataforma, ahí estamos abriendo un espacio de vulnerabilidad increíble. No, nuestras contraseñas tienen que ser únicas. Y en esa parte de ser únicas, es bien recomendable que nuestras contraseñas tengan una diversidad de caracteres. Esto quiere decir que sean alfanuméricas, sean letras mayúsculas, letras minúsculas, números e incluso símbolos. Además de eso, la recomendación es que las contraseñas tengan más de 20 caracteres. ¿Por qué? Porque cuando las contraseñas tienen menos de 20 caracteres, es relativamente fácil que alguien pudiera utilizar un software diseñado para predecir contraseñas, que mientras menores caracteres tenga, pues más rápido va a poder descifrar qué contraseña estamos usando. Si nosotros vamos aumentando esta complejidad de la contraseña, porque usamos una contraseña larga, con caracteres diversos, una contraseña que tampoco se vincula a nosotros, o sea, que no tenga nuestros nombres, que no tenga el nombre de nuestras mascotas que está en cada foto que subimos de ellas en internet, que no tenga el nombre de nuestros familiares, ni de nuestra pareja, ni de toda esta información que ya ponemos allá afuera y que las personas podrían asociar a nosotras. Entonces, estamos haciendo más complicadas que estas capacidades tecnológicas de adivinar cuál es nuestra contraseña resulten eficaces. Entonces, la idea es, justo otra vez, tener contraseñas que tengan más de 20 caracteres, contraseñas que sean memorables, contraseñas que tengan caracteres diversos. Esto quiere decir alfanuméricas, con símbolos, con letras mayúsculas y minúsculas, y contraseñas que sean únicas, no repetirlas. Y esto puede ser complicado porque es como de, no, pero yo uso un montón de plataformas y ¿cómo le voy a hacer para acordarme de todas? ¡Qué terrible! Pero si pensamos que las contraseñas son como las llaves que utilizamos para entrar a nuestra casa, a nuestra oficina o a cualquier lugar al que tengamos acceso, también hay llaveros de contraseñas, por así ponerlo. Y entonces estas, pues sí, herramientas digitales lo que nos van a permitir es que nada más tengamos que recordar una sola contraseña
para tener acceso a todas estas contraseñas que tenemos listadas dentro de nuestro llavero de contraseñas. Hay diferentes servicios para tener estas contraseñas. Hay, por ejemplo, uno que se llama KeePass, hay otro que se llama 1Password, hay otro que incluso tiene que ver con... Google tiene su propio llavero de contraseñas también. Entonces, la idea es que, de nuevo, así como nos familiarizamos con las redes sociales para mantener contacto, comunicarnos, también hagamos este ejercicio de familiarizarnos con herramientas que permitan tener experiencias más seguras. Pero como todos los procesos de aprendizaje, lleva una curva. Entonces, si tienen dudas, igual pueden recurrir a diferentes organizaciones mexicanas que han creado diversos manuales respecto a esto, como son SocialTIC, que tiene una página que se llama protege.la. Y así, de hecho, si escriben esto en sus buscadores, protege.la, entran a esta página donde tienen diferentes catálogos que les van a permitir, bueno, más que catálogos instructivos, que les van a permitir aprender diferentes herramientas de seguridad digital. También está otra iniciativa que se llama Ciberseguras, que son un grupo de mujeres con diferentes capacidades técnicas que se han organizado en América Latina para apoyar a otras mujeres a tener como esta brecha digital ya no tan amplia. Y ahí pueden encontrar también diferentes instructivos y guías que les van a permitir mejorar su seguridad en línea. Otra cuestión que es muy importante tomar en cuenta es que, más allá de las contraseñas, que si bien son esta primera línea de defensa, hay otros mecanismos para proteger los accesos a nuestras cuentas. Y estos mecanismos, si bien son más complejos, estaría bueno que le echaran un vistazo, como puede ser la verificación de 2 pasos para cuentas, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o incluso en el mismo WhatsApp. O, más allá de eso, que intentaran también, de nueva cuenta, acercarse a estas organizaciones que continuamente van compartiendo diferentes guías en torno a cómo pueden ir mejorando su seguridad digital en general. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema del día: ¿qué tanto sabe Facebook sobre nosotros? Nuestra invitada es Alex Argüelles, encargada de comunicaciones de la ONG Derechos Digitales. Si quiere comunicarse con nosotras, le pedimos por favor que envíe un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola, soy Agneris Sampieri, oficial legal en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. El ABC de los derechos digitales en medio de la pandemia podemos identificarlos haciendo una analogía inicial. En primer lugar, las personas tenemos derechos tanto en el entorno real, por así decirlo, como en el entorno digital. No obstante, la situación de la pandemia y la cuarentena que hemos estado atravesando alrededor de todo el mundo ha dejado ver que existen preocupaciones y derechos que destacan de alguna manera más visible en el entorno digital y la brecha digital en sí misma. Tan es así que hemos visto notas al respecto de madres que buscan señales de Wi-Fi gratuito para poder enviar las tareas de sus hijas e hijos, y también otro tipo de situaciones, como lo es esta avalancha de aplicaciones a las que hemos estado recurriendo constantemente, sobre todo en este contexto de la pandemia, en que muchas veces no hacemos el análisis de si realmente vale la pena proporcionarle mis datos a tal o cual aplicación. Sabemos que existen muchísimos servicios que están involucrados con el tratamiento de nuestros datos personales, desde buscadores como Google hasta redes sociales como Facebook. No obstante, existen otras aplicaciones que podemos sopesar o analizar si realmente las necesitamos, si realmente queremos entregarles nuestros datos o no. A lo que voy es que es importante que hoy más que nunca cuidemos mucho nuestra higiene digital y seamos conscientes de las aplicaciones que descargamos y por qué las estamos descargando. Finalmente, es importante mencionar que esta pandemia nos ha permitido ver que la educación necesita muchísimo apoyo a través de las herramientas digitales y que desafortunadamente estas herramientas digitales y de conectividad no están al alcance de todas las personas, por lo cual va a ser bastante importante poner atención en disminuir esta brecha digital de la mejor manera posible sin poner en riesgo otros derechos
de las personas. Para más información al respecto de sus derechos digitales, pueden ingresar a la página de R3D, que es www.r3d.mx, y buscarnos en redes sociales como Facebook y Twitter en el @ de R3DMX. Se despide de ustedes Agneri Sampieri, no sin antes compartirles que el paisaje interno que me llena es poder volver a abrazar a mis abuelitas sin poder ponerlas en riesgo. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de esta tarde: ¿qué tanto sabe Facebook sobre nosotros? Nuestra invitada es Alex Argüelles, encargada de comunicaciones de la ONG Derechos Digitales. Alex, en estos meses de pandemia y de aislamiento social obligado, en los cuales pasamos además largas horas navegando, muchos y muchas de nosotros y de nosotras, ¿qué tipo de ciberataques han sido los más comunes? Pues es interesante porque ha habido ciberataques que tienen que ver con suplantación de identidad, que esos en general son los que siempre son más populares, pero también hemos visto, junto a la transformación de estos espacios que tienen que ver con el trabajo y con el estudio, un auge brutal en estos ataques que tienen que ver con lo que se ha denominado Zoom bombing, por ejemplo, que es cuando de repente alguien toma control de los canales de comunicación para interferir, ya sea en una conferencia, en una especie de mecanismo o, bueno, espacio de aprendizaje o incluso espacios de conversaciones que tienen que ver con resistencias, como las que han pasado en torno a estas organizaciones que han utilizado estas plataformas para generar conversaciones en torno a feminismo o cuestiones relativas a género y disidencia sexual, que también hemos visto tiene que ver mucho con la remoción de contenidos digitales. Esto ha sido no solo en México, sino que en toda América Latina. Se ha presentado a través de mecanismos como la notificación y retirada, un fenómeno que pretende establecer mecanismos de censura a través de una pésima interpretación del derecho de autor y la capacidad que tienen, o más bien la responsabilidad que tienen las empresas en torno a la protección de este derecho, también establecida en diferentes acuerdos, ya sean comerciales directamente en los estados donde se utilizan estas plataformas o acuerdos internacionales como es lo que recientemente ha sucedido en torno al TEMEC. Entonces, pues no es de extrañar que eventualmente los ataques que han tenido más revuelo a partir de la pandemia sean ataques que tienen que ver con la obstrucción o limitación de canales de comunicación. Porque de nuevo pensemos, o sea, finalmente con todo este contexto pandémico, lo que ha sucedido es que muchísimas actividades han migrado entonces a los entornos digitales. Y los entornos digitales básicamente lo que ofrecen, como normalmente les llamamos desde la onda de la comunicación, son TICs, que son tecnologías que funcionan para informar y comunicar. Entonces, cuando yo hago una afectación en alguno de estos canales, directamente lo que estoy impidiendo es que se pueda transmitir comunicación, transmitir información o que incluso las personas puedan intercambiarla. Finalmente, de nuevo, los ataques más comunes, específicamente por la pandemia, digo, no hablemos de ataques que tienen que ver con cuestiones de género, por ejemplo, que también se ha potenciado brutalmente todo ese tipo de violencias por la pandemia, pero realmente todos estos ataques tienen que ver principalmente con las afectaciones a canales de comunicación, ya sea desde las personas que comparten mensajes hacia afuera, como incluso la tajante censura hacia cierto tipo de páginas o cierto tipo de aplicaciones y servicios que se ofrecen para apoyar a las personas que, ante el contexto de la pandemia, han visto ciertas actividades restringidas o incluso han perdido la capacidad para tener acceso a, incluso pensemos en todas estas cuestiones de salud, por ejemplo,
sobre todo las personas que están buscando acceso a salud sexual y reproductiva, han visto una afectación muy grande respecto a cómo al cerrarse estos espacios físicos de diálogo y de apoyo, tienen que migrar a las plataformas digitales donde generalmente también reciben odio o reciben estos ataques completamente enfocados a perjudicar las comunidades que se organizan en torno al tema de la disidencia, por ejemplo. Alex, en tiempos de pandemia, ¿qué pasa con esa información relacionada con nuestra salud ahora que a través de aplicaciones los propios gobiernos nos están pidiendo registrar si tenemos síntomas o algún tipo de malestares, también los movimientos que estamos realizando y hasta los contactos, es decir, con quienes convivimos una vez que se declara que sí presentamos síntomas de COVID? ¿Esto también nos debería llamar a preocupación? Pues algo que es bien interesante que estuvimos analizando desde derechos digitales en toda América Latina tuvo que ver también con este auge de las aplicaciones COVID. Y era bien interesante porque finalmente todas estas aplicaciones que se lanzaron en este contexto de emergencia, finalmente ofrecían este catálogo, ¿no?, de capacidades que tenían que ver con dirigirte a centros de salud cercanos o incluso brindarte la posibilidad de hacer una especie de breve encuesta para, de cierta forma, ir viendo si los síntomas que podías tener eran similares a los del COVID y si eventualmente tendrías que preocuparte para eventualmente asistir a uno de estos centros de atención. Sin embargo, más allá de estas ofertas que había, que generalmente estaban promovidas desde las oficinas de salud estatales, pero vimos que había países en los que ni siquiera los estados tenían la capacidad de ofrecer eso. Entonces, esto era bien interesante porque, por un lado, pensar que una aplicación es la solución a este tipo de desastres y emergencias de salud es complicado porque es apelar a una falta de conocimiento de la realidad muy grave, que tiene que ver con que en México realmente no es la mayoría de personas quienes tienen acceso a un celular que les permita descargar este tipo de aplicaciones y tampoco tienen acceso a la conectividad que les permita estar en constante contacto con estas aplicaciones para efectivamente estar haciendo estas evaluaciones o conocer cuáles son los centros de salud cercanos. Pero ahora, para no polemizar en ese tema, dejando eso a un lado, también estaba esta preocupación en torno a que, a pesar de que los gobiernos ofrecían como esta capacidad que tenían sus aplicaciones de COVID, realmente no había políticas claras en torno a la protección de los datos de las personas que estaban compartiendo a las instancias de salud a través de estas aplicaciones. Y pasó, por ejemplo, en Chile, que finalmente las bases de datos que se habían recopilado a través de las aplicaciones y también de ciertos testeos que se hacían en los sitios fueron filtradas. Y esto llevó a que de repente se generaran ciertas cuestiones de pánico e incluso conflicto social que tenían que ver con que en ciertas zonas se habían detectado casos de COVID. Y entonces las personas que eran de esas regiones terminaron recibiendo pues ataques porque había otras personas que en este pánico de no querer ser contagiadas pues las veían como amenazas. Entonces, si bien este no fue el caso de México, lo que sí preocupó bastante, y esto ya es más que a nivel regional, a nivel internacional, era que de repente esta cuestión del rastreo de contactos se hizo ultra popular para diferentes gobiernos como una medida falsamente tecnooptimista de control de la pandemia. Entonces se creía que si los gobiernos podían tener esta capacidad de vigilancia que les permitiera conocer todo el tiempo cuáles eran los diferentes movimientos que realizaban las personas sospechosas de COVID, era más fácil generar como una especie de cerco para evitar que las personas contagiaran a otras, por ejemplo, o incluso para prever cuál iba a ser el comportamiento de la transmisión de la enfermedad. Sin embargo, también pensemos que muchas de estas hipótesis que surgieron a partir de este optimismo de las aplicaciones se pusieron a prueba durante estos meses y eventualmente hemos notado cómo estas cuestiones del rastreo de contactos pues han terminado sin ofrecer los resultados que originalmente anunciaban. Y es algo que sucede mucho con las tecnologías en general, sobre todo cuando se venden como estas medidas únicas o como estas tecnosoluciones absolutas, que finalmente, de nuevo,
chance puedan parecer muy atractivas, sobre todo cuando hablamos de casos de emergencia, pero finalmente pensar que la tecnología va a resolver todos los problemas sociales que tienen que ver con cuestiones bien complejas, donde se inserta esta necesidad de tener abordajes multidisciplinarios e interseccionales respecto a los problemas sociales, es bien problemático, porque entonces los estados terminan pagando o firmando contratos millonarios con empresas en vez de genuinamente apostar porque el desarrollo, tanto científico como en cuanto a ciencias sociales y trabajo directo con la sociedad civil, puede realmente ser la transformación que necesitamos, porque eventualmente este tipo de trabajo realmente apela a lo que está sucediendo con la ciudadanía y no como una solución emergente, mágica, que viene generalmente de tecnologías extranjeras. O sea, en el caso de muchos estados vimos que las aplicaciones que estaban compartiendo o que estaban implementando como parte de sus estrategias nacionales, también eran tecnologías que compraban a desarrolladores de otros países. Y eso también implica un sesgo. Por un lado, de nuevo, tenemos este sesgo en que realmente las tecnologías todavía enfrentan una brecha tecnológica en México. No somos todas las personas que tenemos acceso a una red local de Internet, a un smartphone, por ejemplo. Y por otro lado, tampoco es como muy eventualmente benéfico creer que estas medidas, si bien articuladas dentro de una estrategia más grande que provea diferentes canales de información, son muy valiosas, estas tecnologías no son una respuesta única. Entonces, finalmente, cuando pensamos en la información que estamos compartiendo con estas aplicaciones, también hay que pensar que si bien estamos compartiendo generalmente nuestro nombre, nuestra edad, dónde residimos, cuál es nuestro número de teléfono y también incluso algunas aplicaciones pedían el correo electrónico, finalmente también estamos compartiendo esos datos que no sabemos cuál es la protección que tengan y puede ser que eventualmente esa base de datos alguien la duplique o alguien la utilice con fines que no sean precisamente el ofrecernos información importante en el contexto de la pandemia. Entonces, eso, pues sí, eso será como la parte incómoda del uso de estas aplicaciones. Entonces tendríamos que pensar 2 veces o más, quizá, antes de compartir nuestros datos en el ciberespacio, Alex. Esa podría ser una de las conclusiones de esta entrevista. Claro. Y sobre todo, más allá de pensar cómo la información que compartimos, también hay que analizar cómo esta información que compartimos se articula en cuestiones que tienen que ver con la afectación a nuestra privacidad. Porque recordemos que, de nuevo, si bien nosotros podemos compartir toda la información que queramos, y eso pues es parte de nuestra autonomía finalmente, lo que no es correcto es que esta información que compartimos de forma libre y autónoma sea utilizada para vulnerar nuestro derecho a la privacidad. Y esto es muy importante también si lo pensamos desde esta idea del acceso que tiene el Estado a diferentes tecnologías. También hay que cuestionarle al Estado si está creando esta conciencia en torno a cómo las tecnologías que utiliza y que compra también afectan el derecho a la privacidad. Que eventualmente pensemos que el derecho a la privacidad no es nada más este derecho acéfalo que está por ahí, que nada más sirve para resguardar las cosas que no queremos que nadie más se entere. El derecho a la privacidad es fundamental para tener la libertad de expresión, para buscar espacios que nos permitan desarrollar nuestra identidad y desarrollarnos como personas finalmente, y también es fundamental para tener sociedades democráticas. Una sociedad que está constantemente vigilada por el medio que sea, a través de aplicaciones, ya sea a través de mecanismos de reconocimiento facial en el espacio público o incluso a través de estos programas que someten a las personas ya de por sí marginalizadas a la entrega y a la renuncia de sus derechos como sobre los datos biométricos que se les exigen, terminan siendo tecnologías que son abusivas, que le otorgan un control desmedido al Estado sobre la identidad, la privacidad y eventualmente la capacidad de agencia que las personas tienen. Y si no somos conscientes de cómo todas estas cuestiones se articulan, estamos también poniendo en riesgo la capacidad de tener estados democráticos y una sociedad que genuinamente pueda participar de forma libre en la toma de decisiones que permitan transformarla en la sociedad que todas queremos. Alex, ¿cuál es la labor que realizan ustedes desde Derechos Digitales? Derechos Digitales, particularmente, siendo una organización con un alcance regional, lo que ofrece es esta capacidad de articular diferentes análisis en torno a las políticas públicas que tienen que ver
con tecnología y con los derechos humanos y cómo en esta relación se crean, se despliegan o incluso se menoscaban los derechos digitales en diferentes países de América Latina. Esto nos permite sobre todo entender de manera más amplia, por así decirlo, cómo diferentes leyes que han operado en otros países de América Latina podrían afectar a los países en los que apenas están buscando implementar. Entonces, esto ha sido bastante interesante para nosotras porque nos ha permitido vincularnos directamente con organizaciones locales en diferentes países de América Latina para crear campañas, ya sea de concientización, incidencia o incluso promoción de acciones internacionales que permitan que las personas tomadoras de decisiones en materia legal tengan esta conciencia respecto a cuáles son sus obligaciones en torno a los derechos digitales y cómo es que la habilitación o el despliegue de ciertas tecnologías afecta de forma directa a los derechos y libertades de las personas de los países que gobiernan. ¿Cómo los buscamos en la Internet? Pueden buscarnos en nuestra página, que es www.derechosdigitales.org, en Twitter como @derechosdigital o en Facebook como Derechos Digitales. Ya para despedirnos, ¿alguna conclusión que quisieras dejar en la mente de nuestras audiencias, Alex Argüelles? Pues quisiera invitarla sobre todo a hacer esta apuesta por realmente entender cómo es que de pronto estas tecnologías que llegaron a nuestras vidas para resolver todo, tal vez no sea tan gratuito que nos están resolviendo todo, ¿no? El chance mirar con un poco de pericia estas cuestiones nos permite también entender cómo, en lugar de que sean las empresas y los estados que utilicen estas tecnologías para tener mayor control sobre nosotras, podemos ser nosotras, las ciudadanas, la sociedad civil, las personas interesadas por crear, innovar y transformar el mundo tan complicado que estamos enfrentando, quienes tengamos ese control que nos permite utilizar las tecnologías como herramientas para, nuevamente, transformar el futuro en el futuro que queremos. Esto sería todo. ¿Hay algún material que nos puedas recomendar justamente para hacer esto que comentas? Pues aprovechando esto de las coyunturas, yo quisiera invitar a las personas que están ahora escuchando el programa a que entren a la página nicensuraNicandados.org para ver cuáles son las acciones que estamos intentando organizar desde diferentes instancias locales, regionales e internacionales respecto a lo que tiene que ocurrir frente a estas medidas y reformas que aprobó el Congreso mexicano para la implementación del TEMEC en México y que finalmente están poniendo en riesgo los derechos y las libertades de las personas en México. Es muy importante que nos informemos y en lo que sabemos qué es lo que va a ocurrir respecto a todas estas acciones de la sociedad civil que han recuperado miles de firmas hasta ahora. Es importante que también vayamos creando estos espacios de aprendizaje crítico colectivo para que podamos incidir de manera democrática en exigirle a las personas del Congreso que respeten y protejan nuestros derechos también en Internet. Entonces les repito la página, nicensuraNicandados.org, ingresen y estén al tanto de lo que ocurre en la campaña, porque pues juntas podemos defender Internet. ¿Cómo seguimos a Alex Argüelles a través de las redes? Pues a mí me pueden encontrar en Twitter como @KAFSOFIT, @CAFSOFIT en Twitter. Y si quieren conversar más al respecto, que les comparta algunos enlaces, proponer alguna acción conjunta, por favor escríbanme, mis mensajes están abiertos y siempre a disposición al diálogo. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada Alex Argüelles, encargada de comunicaciones de la ONG Derechos Digitales, su presencia en este espacio y nos despedimos. Buenas tardes, Alex. Gracias, Ana Leticia. Buen día. Datos brutos, estadísticas y algoritmos. Toda información virtual generada en nuestro entorno digital es materia prima para el Art Data o el arte de los datos, una expresión artística que tiene como objetivo crear formas estéticas a partir de lo digital. Sí, con la información que tú y yo proporcionamos en nuestras redes sociales. Uno de los pioneros en este arte es Kynaston McShane, con la exposición Information expuesta en el MoMA en 1970.
Otros de los exponentes son Fernanda Viegas y Martín Wattenberg, a quienes te recomendamos seguir porque en cualquier momento nos podrían poner a pensar en la pandemia desde el Big Data. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Atención plena al conducir. ¿Te has dado cuenta de todo lo que sucede mientras conduces? Además del entorno, de las otras personas, de tu ciudad toda, en cada rincón de tu cuerpo. ¿Qué sucede en tus sensaciones y en tus emociones? Hazte consciente en este momento de cómo estás sentada, de cómo estás sentado ahí, dentro de tu vehículo, cómo está distribuido tu peso. Tal vez estás sentado o sentada más sobre el glúteo derecho o izquierdo. ¿Está derecho tu cuello? ¿Está hacia adelante o hacia un lado tal vez? Si estás conduciendo, ¿cómo tomas el volante? ¿Lo aferras? ¿Lo tomas con suavidad? ¿Cambias velocidades y usas el pie izquierdo de manera rítmica para pisar el clutch? ¿O solo te toca acelerar y frenar? Inhala y hazte consciente de todos los movimientos que efectúas a cada momento. En cada movimiento hay una sensación. También hay muchas emociones mientras conduces, ¿cierto? Las hay agradables y desagradables, y tú sigues conduciendo. Toma una respiración profunda y pregúntate, ¿te dejas conducir por las emociones? ¿O eres capaz de dejar pasar un enojo? ¿Crees que puedes dejar que la ansiedad, la angustia y el estrés simplemente sigan su camino? Respira y concéntrate en el camino. Recuerda a dónde te diriges. ¿Cuál es el sentido de este camino? Respira y concéntrate en el camino. Recuerda a dónde te diriges. ¿Cuál es el sentido de este camino? ¿Es más importante llegar sano, tranquilo y bien, o dejarte conducir por estas emociones que de cualquier modo surgirán, estarán un rato y luego desaparecerán por sí mismas? Mírate a ti misma, a ti mismo, llegando muy a gusto, muy bien a donde vas. Convierte tu llegada en una celebración para ti y para los demás. Una vez más respira y siente tu presencia ahí, en el auto. Respira y sigue tu camino. Mira la belleza a tu alrededor. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 2952 0824 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestras entrevistadas Alex Argüelles y Agneris Sampieri, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.